Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor que estéis aquí representando ese futuro, ¿no?, del que hablamos, de la ciudad de Málaga, de Andalucía, ese futuro que no puede pasar por apoyarse solamente, como decíamos, en el turismo, ¿no? Hay que mirar al mundo también desde una perspectiva tecnológica, que es lo que vosotros representáis. Y bueno, como el título de la mesa redonda habla de los desafíos actuales y futuros, pues me gustaría empezar, ¿no?, con una pregunta muy general, soy consciente, pero bueno, que Santiago, cuando hablamos de esos desafíos y de mirar al futuro, ¿cuál es la receta? Porque entiendo que no cabe la resignación y Málaga, estamos hablándolo desde ayer, es un ejemplo de ello, ¿no? Pues muchas gracias y buenos días. Encantado de estar en este foro. El primero que empieza hablando no es malagueño, pero porque vengo desde Almería, de la provincia vecina, pero bueno, sí un enamorado del desarrollo y del desenvolvimiento que ha tenido Málaga en esta última década, y siempre que puedo se lo manifiesto al señor alcalde. La verdad que el reto que tenemos en toda Andalucía, pero particularmente pues en el sureste de España, pues es el de hacer frente a, digamos, a todas las derivadas pues de los grandes movimientos migratorios que está afrontando la humanidad. Por empezar por el aspecto del factor humano, que para mí creo que es vital, tanto en las empresas como en las naciones, el elemento de las personas. En segundo lugar, pues todas las derivadas del cambio climático. Estamos en una región del mundo pues que está directamente tocada, si es que no lo está el conjunto del planeta en su totalidad, pero aquí particularmente pues en todos los ámbitos de la agricultura, del recurso hídrico y demás, y el impacto que esto pueda tener en el turismo y demás, pues va a ser algo que cada vez sea más importante. Y en general, pues bueno, pues todas las organizaciones del mundo occidental también tendrán que afrontar el reto no sé si alguien llamaba el declive demográfico, pero el tema del envejecimiento de la población y cómo vamos a atraer el talento pues, para hacer el reemplazo generacional de la generación baby boomer con las nuevas pues, generaciones donde el crecimiento demográfico es menor y asistimos a un envejecimiento de la población, con grandes oportunidades, pero también con una cierta problemática. Jesús. Muy bien, bueno, primero muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a la revista Forbes por invitarnos a este evento. Enhorabuena por vuestros 10 años. Yo os quisiera, bueno, el ejemplo de Vodafone es un ejemplo de por qué estamos aquí y es el resultado del éxito del concepto de Málaga como ciudad, que fue lo que nos llevó a Vodafone a hacer la apuesta de crear un centro de innovación donde vamos a crear las soluciones globales, mundiales, desde aquí, desde Málaga, para lo cual nos estamos nutriendo de gente de todo el mundo. Y esto es otro factor a favor y para valorar el atractivo de la ciudad de Málaga, el concepto de Málaga. Es decir, gente viene de todo el mundo, es atraído por el concepto del proyecto de Vodafone, pero también como un lugar de residencia. Para mí el gran desafío precisamente es el ser capaz de mantener, incluso incrementar, digamos, la atracción de talento hacia la ciudad, no solamente para las empresas tecnológicas, sino somos conscientes de que hay ahora mismo un diferencial entre la oferta y la demanda en el mundo laboral que lo necesitamos para seguir dinamizando la economía de la región. Y aquí es donde tenemos que trabajar todos. Y yo creo que no es un problema solamente de las empresas de hacer un proyecto atractivo para nuestros potenciales empleados, sino, digamos, para poder ayudar e integrar, que hemos hablado mucho de integración y de sostenibilidad. Cuando yo me he dado cuenta, yo tengo más de 30 nacionalidades trabajando con nosotros. Claro, cuando hablamos de una persona que viene de otro país o de otra ciudad, que tengo el orgullo de poder comunicar, que es que tenemos un 20% de la plantilla son andaluces y malagueños que oyeron hablar del proyecto de Vodafone y decidieron regresar, porque ahora hay un proyecto para desarrollar su carrera profesional en su tierra. Pero claro, cuando estas personas vienen a Málaga, arrastran a sus familias. Y aquí es donde tenemos que trabajar todos. No es solamente atraer al profesional, sino a su entorno más cercano. Y estamos hablando hemos hablado esta mañana de educación, tenemos que conseguir esos colegios, tenemos que conseguir una educación bilingüe, porque tenemos que trabajar somos empresas globales, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en inglés.
Y estas son un poco las grandes retos que tenemos por aquí. Qué importante, ¿no, Paloma? Convertirse en un polo de atracción de ese talento, también del talento joven, ¿no? Como encarnas tú. Sí, bueno, lo que comentaba Santiago, los grandes retos están ahí. A nivel más local, el tema del talento es clave. Como comentaba antes el alcalde, desde los colegios tenemos que trabajar en eso. De hecho, creo que este año se ha ampliado a una hora más las matemáticas en la primaria en Andalucía. Es clave que ahí metamos asignaturas como pensamiento computacional, que hagamos que esos niños que serán los futuros empleados de, esperemos que empresas aquí en Andalucía, tengan ese pensamiento crítico, de emprendimiento, fomentemos esa cultura y que poco a poco se vaya trasladando al resto del ecosistema y de las empresas andaluzas. Y Eduardo, desde tu punto de vista en este proceso, ¿no?, que ya no tiene vuelta atrás hacia la digitalización, ¿cómo se consigue también generar esa confianza, ¿no?, en la ciudadanía, en todas las capas de la sociedad, ¿no?, hacia la tecnología? Pues nada, muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad es que el capital humano que habéis comentado es fundamental y yo creo que en Málaga, yo creo que la mala suerte de que no vivo en Málaga, de los ponentes que estamos hoy aquí, pero al final el capital humano es fundamental. Yo creo que Málaga es un centro de innovación tecnológico. Yo creo que el Silicon Valley europeo, cada vez más empresas están focalizando y centrándose, basándose aquí en Málaga. Bancos españoles, nuestros principales partners, BBVA, Caixa, tienen centros de innovación basados aquí en Málaga y al final es fruto de toda esa colaboración que hay. Al final yo creo que la innovación en la tecnología nos tiene que ayudar a desarrollar pues, todos los objetivos, todos los proyectos que tenemos. Y en este sentido yo creo que la digitalización pues, tiene que ayudar a hacer esa transición. En el área que me toca, que es un poco los pagos digitales y la digitalización, pues en los últimos años hemos visto que ha crecido muchísimo los pagos digitales, pero todavía hay muchísimo recorrido. Y al final, pues el objetivo es dar soluciones fáciles, sencillas, pues que los usuarios lo utilicen, que los comercios lo utilicen, que las empresas, los gobiernos, para que realmente eso ayude a dinamizar la economía. Y yo creo que Andalucía es una de las regiones que más ha crecido en los últimos años, pero que más potencial crecimiento hay y que, bueno, pues estamos hablando de Málaga, pero si ampliamos un poco el horizonte, pues que en cualquier sitio donde puedas ir, pues puedas hacer un pago electrónico y no tengas ningún problema de aceptación, porque eso al final revierte en la economía local, en la economía regional y al final en el bienestar de todos. Y Santiago, en ese margen de mejora que tiene todavía Málaga también por delante, ¿cuáles son los retos que crees o desafíos en materia de digitalización? Bueno, yo creo que no hay sector de actividad que pueda situarse al margen de la incorporación de la digitalización a su forma de actuar y de interactuar con los clientes. Yo creo que el reto y la oportunidad para Málaga y para el resto de Andalucía es aprovechar de la implantación del desembarque que ha habido en los últimos años en Málaga de organizaciones como las que representan los compañeros aquí de mesa hoy, Google, Vodafone, etcétera, y otras que podríamos mencionar que han anunciado su implantación. Yo creo que, en segundo lugar, la necesidad de apostar en educación y formación. El alcalde ha sido muy claro en ese sentido, me ha gustado mucho, no puedo estar más de acuerdo. En nuestra empresa, en Cosentino, por ejemplo, la formación profesional nos la creímos hace muchos años y estamos ya en el 5º año de implantación de cursos de FP Dual con 150 alumnos cada curso. Más del 90% de los chicos y chicas que hacen un curso pues, de mecatrónica, robótica, la verdad que son asignaturas que no son las que yo estudiaba en el bachiller, pues más del 90% salen con una oferta de trabajo en la empresa. Entonces, yo creo que ese es el modelo por el que Andalucía tiene que apostar y Málaga en concreto, ¿no? Y, por supuesto, llevar el concepto de la FP Dual a la universidad también. Creo que ahí hay un tema a trabajar, ahí lo dejo. Qué importante, ¿no?, que trabajen juntas administración y empresas para tejer estas energías, estas sinergias, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que es parte de la receta mágica del éxito de Málaga como ciudad de emprendimiento y tecnológica. Y, de hecho, es parte de los motivos por los cuales Vodafone ha apuesto por esta ciudad. Desde el primer día, y yo lo estoy empujando con toda mi fuerza, la idea de
no solamente pensar en cuáles son nuestros proyectos internos, sino cómo hacerlos de forma colaborativa, tanto con otras empresas a través de la Fundación Innova IRV, pero también con las universidades. Es fundamental integrarnos con las universidades, integrarnos con la FP para abrirles puertas para que puedan desarrollar y conocer realmente en origen qué estamos haciendo y cuáles son las tecnologías que son del futuro. La tecnología es un habilitador, no es el fin en sí mismo. Pero cuando hablamos de tecnología, yo tengo que pensar siempre en casos de negocio que hemos estado comentando, industriales, o en un hospital, o en un puerto, o en la agricultura. Cuando juntamos necesidad, que es el cliente, el usuario final, que conoce perfectamente su negocio, y nos sumamos no una empresa, sino en empresas, más el sector público, para crear algo nuevo, esa es la fuerza que podemos crear desde aquí. Tenemos un tamaño suficiente como para crear valor y nosotros nos podemos convertir en un punto, en un polo de creación de valor para España, y para Europa y para el resto del mundo. Paloma, ¿cómo ves esas sinergias, ¿no? Justo esa receta del éxito que mencionabas, yo creo que ha sido clave en lo que ha pasado en Málaga y en Andalucía. La Junta de Andalucía, localmente el Ayuntamiento, las universidades están muy en contacto con las empresas, con el parque tecnológico también, ejemplos como Innova IRV. Y gracias a ese contacto se ha pedido colaboración pues, para desarrollo de programas de estudio como las FPs. Por ejemplo, aquí en Málaga, en Campanillas, en el caso de la FP de Ciberseguridad. El nuevo grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga también se ha colaborado mucho con las empresas. Entonces, ese acercamiento hace que de cara a poder preparar a esos estudiantes para el mundo laboral, salgan con los conocimientos de lo que se está utilizando en las empresas en ese día a día. Y luego, como oportunidad, más allá de esa colaboración, seguir fomentando todos los proyectos de emprendimiento, el ecosistema local, apoyar a startups nuevas que puedan crecer. Nosotros internamente lo hacemos con programas de aceleración, pero hay muchísimas más iniciativas a nivel local que fomentan ese pensamiento innovador y ese crecimiento del ecosistema que al final se nutre mutuamente de la colaboración de todas las empresas y de todas las partes implicadas, ya sean públicas o privadas. Es decir, generar unas dinámicas, ¿no?, para que los jóvenes se queden en Málaga y contribuyan a crear valor, ¿no?, y no se vayan como ocurría antes, ¿no? Y siguiendo hablando de retos, ¿no?, de futuro, hablábamos antes de Eduardo de que más gente se estaba familiarizando, ¿no?, con los pagos electrónicos, con las tarjetas de crédito, venciendo esas desconfianzas, pero entiendo que el futuro probablemente nos reservará sorpresas también en ese aspecto, ¿no?, en cómo abonamos las cosas, en los métodos de pago. Bueno, yo creo que estamos en plena revolución porque al final yo creo que todo pago o toda transferencia tiene que darte seguridad, facilidad, sencillez y sobre todo mejorar una experiencia que tienes hoy en día. Quería comentar un poco más en el lado esa colaboración desde el punto de vista de educación y cómo la trasladamos al mundo de la empresa y al final, bueno, pues Visa con 15.000 entidades conectadas a nivel mundial, la colaboración es yo creo que la base para poder desarrollar soluciones mucho más implementables y mucho más escalables. Tenemos una oportunidad en España, yo creo en Andalucía, para seguir digitalizando las pymes, que al final el 98% de las empresas en España son pymes. El 70% están digitalizadas, pero hay un 30% que no están todavía digitalizadas. Digitalizadas es tener una página web, digitalizadas es poder vender a través de Internet, digitalizadas es poder recibir pagos electrónicos y yo creo que ahí todavía hay muchísimo terreno por recorrer. Por ejemplo, recientemente hemos lanzado que cualquier teléfono móvil Android se puede convertir en un terminal punto de pago, un TPV. Claro. Entonces, para el sector autónomos, para el sector de venta ambulante, para propias tiendas, para no tener solo un entorno donde puedas pagar, sino que ya cualquier vendedor pueda coger y decir, oye, ¿quieres llevar esta prenda? Pues, entonces, tecnología que realmente mejore las soluciones para que las pymes, obviamente, tengan pues muchas más herramientas para poder desarrollar su negocio. Y me gustaría también tocar con vosotros otro aspecto que ha salido esta mañana, lo mencionaba la secretaria de Turismo, también el alcalde, la sostenibilidad, ¿no?, que ahora mismo ya no es una opción, digamos que ya es, Santiago ya forma parte del ADN, ¿no?, de cualquier empresa. Sí, sin lugar a dudas, es el gran mantra de nuestro tiempo y creo que va a ser algo no pasajero. Yo creo que las políticas de ASG o ESG, donde
tanto los elementos medioambientales como los sociales y la transparencia o gobernanza de cualquier organización se pongan en el punto de mira de todos los grupos de interés, es algo irrenunciable. Y además en el ámbito territorial de Europa donde vivimos, pues es que la Unión Europea es un disparadero, una máquina, si se me permite, de generar normativa que apunte en esa dirección. Hay un tsunami normativo en torno a todo lo que toca o se puede resumir en sostenibilidad. Esto hay que aterrizarlo en cada empresa, en cada sector y de alguna forma. En el caso, por ejemplo, de Cosentino, todo lo relativo a la economía circular es lo que nos permite pasar de las palabras, de las buenas intenciones, que forma incluso parte de nuestro propósito corporativo, pasar de la voluntariedad a los hechos. Economía circular muy fundamentada en la reutilización de residuos y de partes del proceso productivo que antes iba a vertederos y que ahora se valoriza para meterlo en la cadena productiva. Y en segundo lugar, y algo muy fundamental en el lugar en el que estamos en Andalucía, el recurso hídrico, el cómo manejamos el agua para alcanzar niveles de 100% de reutilización del recurso hídrico, con cosas tan innovadoras como recoger las aguas residuales de poblaciones vecinas a nuestro parque industrial, solucionarle un problema a los alcaldes y a los ayuntamientos de esos pueblos y darles un tratamiento para uso industrial, de tal forma que poder alcanzar el 100% del recurso hídrico de forma reutilizable, de forma permanente. Y Jesús, ¿cómo aterrizáis vosotros, por ejemplo, el asunto de la sostenibilidad, ¿no? Como decía Santiago? Pues yo te contestaría en tres niveles. A nivel, digamos, corporativo, digamos, la sostenibilidad es una de las misiones, digamos, de la empresa a nivel global. O sea, cómo aplicamos la tecnología para mejorar el ecosistema donde vivimos y las sociedades donde habitamos. Pero si esto lo vamos aterrizando, un elemento muy importante, y lo vinculo un poco con lo que hemos hablado antes de talento joven, es que nuestros propios jóvenes nos están demandando, digamos, una forma de entender el negocio, una forma de vivir el negocio y una forma de integrarnos dentro de la sociedad que les permitan, digamos, tener un mundo más sostenible. Y esto nos lleva a hacer planteamientos que pueden parecer estratégicos, pero que están influidos también por estos factores. Nosotros hemos tomado la decisión de buscar un lugar, una ubicación física en el centro de la ciudad para promover el transporte público, el que los chicos puedan venir a trabajar andando, en bicicleta, de cualquier forma que pueda evitar que tengan que utilizar el coche privado. Pero también a nivel empresarial, a nivel de negocio, nosotros estamos apostando definitivamente por intentar buscar soluciones que puedan fomentar, por ejemplo, en el mundo del agro, la optimización de recursos hídricos o la optimización, digamos, de fertilizantes, combinando tecnologías de IoT y de analítica y de inteligencia artificial para precisar exactamente la cantidad, digamos, de fertilizante que estamos aplicando a cada planta. Con lo cual está en el core de todo lo que estamos haciendo. Mencionaba Santiago Paloma el tema de la escasez del agua, ¿no? El recurso hídrico, eso que nos preocupa tanto también aquí en Andalucía. ¿Cuáles crees que son los desafíos a los que se enfrenta Málaga y Andalucía, ¿no? Y las empresas que estáis aquí en materia de sostenibilidad? El apoyo de proyectos principalmente, el ser capaz de atraer esos recursos hacia nuestro entorno. Por ejemplo, en nuestro sector en Málaga trabajamos con ciberseguridad. Es un sector en el que en el año 2000 generaba un volumen de negocio a nivel mundial de unos 3 billones de euros. Hoy en el año 2020 eran unos 100 y en el año 2025 se estima que sean 450 billones de euros. Entonces es un sector que, aparte de la necesidad pues, de apoyar a pymes para su propia protección, tiene muchísimas oportunidades y todo ese volumen de industria nosotros intentamos también atraerlo hacia nuestra comunidad para poder apoyar otro tipo de proyectos y que esa protección y esa concienciación la podamos llevar a toda la comunidad. Eduardo, ¿cuáles serían para ti esos desafíos? Yo creo que la sostenibilidad es un camino ya sin retorno. En lugar de hablar, que ya hablaron mis compañeros un poco a nivel corporativo, voy a poner ejemplos más aterrizados de cómo se lleva esa sostenibilidad. Por ejemplo, todo lo relacionado con la movilidad, tanto urbana como no urbana.
Estamos trabajando en más de 200 ciudades en el mundo. Con Málaga estamos trabajando para que tu tarjeta o tu credencial Visa sea tu título de transporte, para que no tengas que estar preocupado en que tengo que sacar un bonobús o tengo que ir con monedas para sacar el billete, sino que tu tarjeta. Y si haces un transporte mucho más accesible, es lo que estamos viendo en muchísimas ciudades, y el alcalde ha comentado cómo va a evolucionar la población en las grandes ciudades, cómo teniendo un transporte sostenible, pues obviamente beneficias a la ciudad. Vehículo eléctrico. A día de hoy, para recargar un vehículo eléctrico tienes que tener 8 aplicaciones porque tienes de una eléctrica, de otra eléctrica. Imagínate para los turistas, que cada vez vienen y llegan y no, yo quiero tener un coche eléctrico porque me voy a mover por la Costa del Sol y necesito vehículo eléctrico. ¿Cómo estandarizar? Igual que vas a una gasolinera, pues que pagas con tu medio de pago, con tu Visa de siempre, ¿por qué no lo puedo hacer con mi vehículo eléctrico? Y un tercer ejemplo es el comercio local. Hablamos de la cercanía, de la economía circular, del comercio local. ¿Cómo podemos apoyar? Aquí hemos hecho iniciativas en varias ciudades y con Málaga estamos empezando las conversaciones de cómo, una campaña que hemos desarrollado se llama Donde compras importa. ¿Cómo podemos darle herramientas a los comercios, a los mercados, para que realmente pues puedan tener herramientas pues eso, para comunicar a sus clientes cuáles son las ofertas del día, para poder hacer los pedidos telefónicos y no tener que estar, sino que te mandan un link y que directamente en tu móvil puedes pagar? O sea, herramientas para que realmente sea todo mucho más potenciar la economía local. Lo que queda claro, ¿no, Santiago, es que los cambios están sucediendo a un ritmo vertiginoso. Yo le decía, nada más empezar, no cabe la resignación, ¿no? No. Si queremos adaptarnos a ese futuro que ya está aquí. Por supuesto, yo creo que hemos tenido por aquí hace días a Bob Dylan, que ya decía que los tiempos están cambiando. ¿Cuándo no han cambiado los tiempos? Lo que ocurre es que la percepción que tenemos actualmente, pues sobre todo por la digitalización, el mundo de las redes y demás, nos hace sentir más a flor de piel, pues que las cosas nos pasan, suceden muy rápido. Pero yo creo que junto a eso está bien tener un sentido de mirar las cosas con un cierto sosiego para no equivocarnos en las decisiones. Hay que ser rápido y en la rapidez a veces se gana tiempo en el entorno competitivo, el que primero actúa parece ser que tiene una cierta preferencia, pero seamos también reflexivos para tomar buenas decisiones. Entiendo que es importante eso que hemos subrayado además esta mañana, que Andalucía y Málaga se empiecen a ser vistos no solamente como un referente para el turismo, sino como digamos, parque empresarial y sobre todo tecnológico. Por supuesto. Mira, esta semana, que es la segunda vez que visito esta ciudad, estuve el lunes y martes con un grupo de 10 personas porque hemos celebrado aquí el fallo del jurado del Cosentino Design Challenge, 17 ediciones, y teníamos profesores pues, de escuelas de arquitectura y diseño que lo hemos llevado a nuestro local aquí en la Plaza del Teatro. Y decía una profesora de arquitectura de Estambul que le había gustado mucho esta ciudad y que se iba a informar a ver para poder tener aquí alguna propiedad o algo. Yo digo, vale, ánimo. Bueno, es una ciudad Málaga y su entorno que atrae mucho, que gusta mucho y esa, también el alcalde antes lo ha dicho, lleva tiempo diciéndolo, tenemos que ser capaces de atraer talento de gente que nos venga de toda Europa, por lo menos, a querer estar aquí, que nos aporte ese talento, que deje algo. Ese es sin duda, digamos, el objetivo. Para lograr ese objetivo, digamos, ahora mismo, ¿qué dificultades o qué obstáculos, ¿no? os estáis encontrando o cuáles son como las mayores dificultades, ¿no? Para conseguir todo esto que estamos hablando, ¿no? Atraer a ese talento joven, retenerlo. Siendo muy honesto, en el caso concretamente de Vodafone, la mayor dificultad que estamos teniendo no es un tema de concepto de proyecto, yo creo que está siendo muy bien recibido, es un tema de capacidad lingüística. Me explico. Nosotros somos una empresa global, nuestro idioma de trabajo es el inglés y hemos tenido que descartar a talento buenísimo en sus capacidades, digamos, técnicas, pero con incapacidad, digamos, para relacionarse con otros compañeros que hablan en inglés, porque nosotros trabajamos en una red global. Ese es el mayor reto, porque además ellos mismos yo les estoy explicando, digo, cuando hablo con algunos grupos de FP, digo, no me sirve que deis un par de horas de inglés, tenéis que hacer cursos íntegramente en inglés, les vais a dar un valor diferencial a ellos. Hay oportunidades para todo el mundo, pero si quieren escalar y trabajar en grandes corporaciones multinacionales, y cada vez hay más que están llegando a esta región, tienen que acostumbrarse a hablar en este idioma, que es el idioma, ahora mismo, el idioma, digamos, global.
Y eso es una oportunidad, es un challenge, pero es una oportunidad enorme para ellos para diferenciarse. Y esa es para mí ahora mismo la mayor dificultad. Pues, si os parece, me ha encantado como reflexión final, porque hilaba un poco también cómo terminaba el alcalde, ¿no? Su discurso con la importancia de la educación también para convertir a las ciudades como Málaga en un punto de referencia, en un polo atractivo, ¿no? para el talento joven. Pues os doy las gracias a los 4 por acompañarnos en esta mañana, por formar parte ya de la historia de este 10º aniversario de Forbes España. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí esta mañana. Un aplauso muy fuerte.